Él era el perfecto acompañante, porque no se quejaba nunca. Si se te acababa el coche 20 veces, a él le daba lo mismo. El impacto con el frío, que al principio te quedas así un poco como, ¡yo, qué frío! Realmente mi hermano nos cambió la vida a todos. Y lo mejor del caso es que la cambió para bien, para muy bien, diría yo. Esa historia que te voy a contar es la que ha provocado que tú y yo nos conozcamos. A ver. Sí, si no hubiese existido esa historia, seguramente ahora no estaríamos grabando este podcast. Recibieron la recompensa, el cariño y el recuerdo de los Estás escuchando Pablo, el copiloto de nuestras vidas, la canción que he escrito y compuesto para este podcast. ¿Te gusta? Pues no te la pierdas. Al final la podrás escuchar completa. inestimable, inocencia que habla sin hablar. Bienvenido al podcast, ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir, ahora dilo cantando, te lo contamos Buenos así. días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos un nuevo episodio de Ahora Dilo Cantando. El invitado de hoy es Javier Correa. Javier, ¿cómo estás? Estupendamente, Julio. Aquí desde Las Palmas de Gran Canaria, con la panza de burro que nos caracteriza ya por estas fechas, pero fresquito. Me has ayudado a la presentación porque era lo primero que iba a decir, que vives y además nos conocimos allí en Las Palmas de Gran Canaria, aunque lo que nos une y nos unió es que hemos estudiado en la misma universidad, en la Universidad de Navarra. Él estudió Derecho, yo Comunicación, y nos conocimos hace ya más de 15 años, podríamos decir viejos amigos. Javier es un hombre todoterreno, un ultrarunner. Como él dice, es de los que el que la sigue, la consigue. Le gusta hacer grandes experiencias, como por ejemplo una travesía de 15 kilómetros por mar abierto. Es un reto que confirma que es capaz de acometer grandes hazañas para reafirmarse en sus metas. Es un hombre que cuando me siento a hablar con él, recuerdo allí en Las Palmas de Gran Canaria a tomar una cervecita, pues yo solo tenía que hacer un pequeño comentario, ni siquiera una pregunta, y me ponía a escuchar porque el resto lo ponía él. Es lo que va a ocurrir aquí en este podcast, probablemente. Javier, yo quizá haga algún comentario, pero es lo típico de este podcast. Son conversaciones, que no es un monólogo. Lo primero que voy a decir es que me digas qué tipo de música te gustaría que sonara en la canción que al final del podcast hago. Antes de que nos empieces a contar tus historias, porque tú no tienes una historia, tú tienes historias en general. ¿Qué tipo de música vas a querer que suene? Pues mira, esa es una buena pregunta. Yo te diría así a bote pronto que mi canción favorita es My Way, de Frank Sinatra. Pero otra música que me podría parecer es algo de Bruce Springsteen. Ahora ya te digo, a mí la canción que yo creo que todo el mundo sabe que es la que más me gusta, mis hijos y demás y tal, es My Way, porque me parece que como es el cierre de una vida sin arrepentimientos y una vida que se vivió en plenitud y lo mejor que se pudo y que se supo. Entonces, y bueno, cantada por Frank Sinatra, pues imagínate, ¿no? Veo que te estás mirando en el espejo de Frank Sinatra. Vamos a tu vida, a ver qué Frank Sinatra llevas dentro. ¿Qué nos cuentas? Bueno, efectivamente, como tú comentabas, escoger algo que puede interesar a alguien que no me conozca de nada, que le pueda interesar escuchar. Es verdad que cuando uno va cumpliendo años y hay cada vez historias más curiosas e interesantes, pero yo quizás la historia que a mí más me ha marcado mi vida, ¿no? Porque de hecho esa historia que te voy a contar es la que ha provocado que tú y yo nos conozcamos. A ver. Si no hubiese existido esa historia, seguramente tú y yo no nos habríamos conocido y ahora no estaríamos grabando este podcast. Y la historia se llama Pablo Correa. Y Pablo Correa es mi hermano, es uno de ellos. Somos 6, él es el cuarto, como digo yo, en orden de sucesión al trono. Yo soy el tercero. Y mi hermano, ¿por qué es especial? Porque realmente mi hermano nos cambió la vida a todos, ¿no? Y lo mejor del caso es que la cambió para bien, para muy bien, diría yo. E incluso yo creo que fue el impulsor de una gran familia que a día de hoy creo que continuamos siendo con nuestras imperfecciones, pero los 6 hermanos que somos
pues seguimos estando estrechamente unidos con nuestras cositas y demás, pero muy bien, seguimos manteniendo una fantástica relación. Entonces mi hermano, lo que le sucedió a mi hermano fue que él nació normal y al poco tiempo, muy poco tiempo, contrajo una enfermedad. A mí me la explicaron en su momento que era como una especie de virus, una meningitis. Bueno, le afectó al cerebro y el niño empezó a no poderse mover, a no reaccionar. Los padres empezaron a buscar ayuda y consejo médico, pero no había manera de saber con 3, 4, 5 meses. No puedes decir qué te está pasando, ¿eh? Perdona, Javier, ¿en qué año Sí. estamos? ¿En qué año nos situamos? Mi hermano nació en mayo del 69, pues estaremos hablando a finales del 69, principios del 70. Entonces, de un médico a otro, de otro médico a otro, al final fue, tengo entendido que un oftalmólogo que mirando por el ojo vio que había un daño en el fondo del ojo y lo relacionó con un daño neurológico. Y entonces, visitando especialistas en España, terminaron en manos del queridísimo y eminente neurólogo Manuel Martínez, que era neurólogo en la clínica universitaria de... Y por eso digo que por eso nos conocemos tú y yo, porque entonces nació una vinculación muy estrecha entre Navarra y mi familia, porque además Manolo, que fue el que detectó la enfermedad, el que ya le puso remedios, luego durante muchos años iban a revisiones periódicas, ¿sí? Y entonces tenían que ir a Pamplona. De hecho, yo creo que era yo, que al más pequeño no le decía Pamplona, le decía Camplona. Entonces mis padres iban a Camplona. Un café, un bañito en el mar y buena compañía. Sin tragedias, sin temores, sin lloreras. Trabajando donde quiero. Y después con los años, pues nada, cuando ya llegó el tema de los posibles estudios universitarios, mi hermana, que fue la mayor y la que abrió esa brecha, pues quiso estudiar como tú periodismo. Y entonces solo estaba Madrid o Barcelona y Pamplona. Pamplona, a por Pamplona. Vete a Pamplona, que está muy A bien. Pamplona hemos de ir. Con una bota y a estudiar periodismo allí. Entonces, bueno, dijo, vale, de acuerdo, perfecto. Le encantó aquello y detrás fuimos todos los demás, ¿no? Porque la verdad es que Pamplona es una ciudad maravillosa. Yo cada vez que voy estoy encantado y feliz. Hace un par de años estuve y estaba alegre yo porque digo, ha crecido bonita esta ciudad, ¿sabes? Tiene un montón de verde. Es como un orgullo casi paternal, ¿no? Es como decirlo, coño, ha crecido bien esta ciudad. Me sigue gustando pasear por ella, ¿no? Orgullo paternal, ¿eh? Eso no todo el mundo se lo ha dicho a una ciudad, ¿eh? Orgullo paternal. Sí, total. Piensa que para mí es la segunda ciudad de mi vida. Navarra es la segunda comunidad mía. O sea, yo soy canario en primer lugar y después Navarro. Y después Navarro, porque cuando yo me paseo por aquella comunidad que me encanta, es como que es una parte mía también. Todo eso se lo debo a mi hermano Pablo. Todo eso y muchas otras cosas más se las debo a mi hermano Pablo, que todavía hoy pues le sigo agradeciendo cosas, ¿no? Este martes pasado estuve con él en La Palma, que voy de tanto en tanto para estar con él, porque él vive en La Palma, en una residencia allí, y estuvimos todo el día de paseo, que es lo que a él le encanta. Y cuando estaba paseando, yo decía, ¿esto lo hago por él o por mí? ¿Esto de venir a pasearlo y estar un día con él, lo hago porque a él le gusta o lo hago porque a mí me gusta? Y al final, en realidad lo hago porque a mí me gusta estar con él y que el hombre esté ahí feliz y contento. Bueno, Javier, pero hemos dado un salto muy largo. Le atiende el doctor Martínez Laje y de repente nos hemos venido aquí a pasear a La Palma. Pero ¿qué le pasa a tu hermano y todos tus hermanos respecto a Pablo? ¿Por qué hay una relación especial? ¿Qué tiene Pablo que hace que estéis vosotros con él? ¿Qué aporta esto que has dicho al principio? Pablo además tiene una de las cosas que a mí más me gusta, que es su segundo nombre. Tú sabes que en aquella época se te ponía el nombre que elegían tus padres y luego el del santo, por lo menos aquí el del santo del día en que tú nacías. Pues Pablo, su segundo nombre es Pablo Máximo. Y yo creo que nada le ha podido retratar mejor, porque él siempre ha sido Máximo en todas sus expresiones. Entonces, bueno, lo que le pasó a Pablo fue que después de descubrir cuál era el daño neuronal y empezar a poner, las expectativas eran ciertamente muy desalentadoras, porque el horizonte era que mi hermano iba a quedar pues poco menos que vegetal, sin moverse, salvo que se emprendiese una sobrehumana expedición al Ártico para sacarlo de esa posible situación, que fue, es una de las historias que a mí más me asombra siempre, que había que hacerle ejercicios a mi hermano para reactivar todo lo que era la musculación, el sistema nervioso, hasta le daban baños de sal que le restregaban por el cuerpo. Y entonces mi madre y mi padre tuvieron que crear 6 equipos, 6 horas al día mínimo, 6 equipos de 2 personas, durante 5 días a la semana. Entonces, tú imagínate, eran como, yo eché cálculos fáciles porque había gente que repetía y así estuvieron unos 3 años.
3 años. Mi hermano camina hoy en día perfectamente. El hombre, bueno, perfectamente, a su manera, pero no para además de caminar, que es otra cosa curiosa, ¿no? Porque una de las cosas que tiene mi hermano es que no se sienta. Un niño que le pronosticaron igual no camina, que ahora es un niño, bueno, un adulto que no se sienta, que está caminando todo el rato. Y ya te digo, la historia de los grupos esos de ejercicio es tremenda, porque eran como mínimo 6 horas al día. Y eran grupos de 2, que venían uno detrás de otro, 1 hora cada uno, 5 veces a la semana durante 3 años. Y se apuntó gente que mis padres no conocían de nada. Oiga, es que hemos oído que hay aquí tal. Y después, muchas de las, porque casi todas eran mujeres, muchas cuando ya acabaron ese periplo de 3 años, le preguntaban a mi madre si había o conocía de algún otro caso que necesitase ese tipo de ayuda, porque les había venido muy bien, habían estado encantadas con poder ayudar y querían seguir haciéndolo. De ahí salieron muchas amistades, ¿no? Gente que no se conocía de nada después de todos esos periplos, pues al final grandes amigas también, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran paso de Pablo, poder salir de esa inmovilidad casi absoluta que se le presuponía a ser una persona autónoma. Pues es verdad que necesita que lo cambies, que le tal, que no tiene nada que ver. Ahora mismo, por lo menos lo puede sacar de paseo, lo puede llevar a cualquier sitio y les puede armar en todos lados, que es otra de las cosas que él siempre ha hecho, armarla en cualquier lado que va. ¿Qué significa eso? ¿Armarla? Armarla, ¡guau! Él históricamente ha vivido desde el año 80 y pocos, ya era inmanejable en mi casa por mi padre. Y entonces hubo que empezar a llevarlo a centros especializados. También a ver si le enseñaban algo, ¿no? Porque todavía había esperanza de que pudiese aprender algo más. Entre otras cosas, fíjate tú, algo tan curioso y sencillo que cuando tú hablas, tú echas el aire mientras estás hablando. Entonces una de las cosas que le intentaron enseñar fue a soplar, para intentar ver si podía empezar a articular alguna palabra. Entiendo, para que los oyentes se hagan cargo, que cuando le diagnostica el doctor Martínez Laje, ni se puede mover ni habla. Y entonces todo este proceso es recuperación de cosas tan básicas como hablar y moverse, para ir entendiendo cómo se va trabajando. Sí, absolutamente, absolutamente, ¿no? Y ahora un breve paréntesis para que tú veas, Manuel Martínez Laje y Amalia, todos los fines de semana, y los sábados íbamos mi hermano Bernardino y yo, y los domingos iba mi hermana Carmen Mari a comer a casa de Manolo y Amalia, para que tú veas el grado de unión y de relación que se llegó a establecer. Éramos uno más. Y ellos tenían 7 hijos, ¿eh? No te creas que tenían 2 o 3. Entonces nos juntábamos ahí el 100% y la madre, y todo fue por la extraordinaria relación que establecieron a lo largo de los años, pues Manolo y Amalia con mis padres. El resto de tus hermanos, ¿cómo es la relación con tu hermano Pablo, que dices que os une? En la medida de lo posible, pues la misma que la mía. El que puede, pues va a verlo a La Palma. Mi hermana vive en Madrid, Carmen Mari, pues suele ir una vez al año y se queda por lo menos 3 o 4 días allí con él. Yo voy con más frecuencia porque tengo más libertad de horario, pero los demás, pues cada vez que pueden también van. Y luego estamos todos pendientes de él. O sea, estamos todos pendientes de él. Falleció mi padre recientemente y entonces hubo que la orfandad, el no sé cuánto. Había una pensión que recibía mi hermano que estaba ligada a mi padre y cuando murió mi padre la perdió, pues hubo que reactivarla y siempre hemos estado ahí alrededor de él, todos. Y esa es la tranquilidad de mi madre, que mi madre hoy en día está ya muy mayor, también la cabeza no le funciona, como dije antes, especialmente bien, y entonces pues nada, para ella la tranquilidad de saber que su hijo, no el más querido, pero sí el que más ha necesitado de ella, está bien arropadito y bien cuidado por todo su entorno. Además, yo creo que fue una cualidad que provocó Pablo en nosotros que, claro, el resto somos 6, como dije, los otros 5 pues teníamos claros que estábamos supeditados, porque además yo no me enteré nunca de que tenía un hermano que no era normal. Quiero decir, Pablo era Pablo. A mí me explicaron en algún momento eso de la meningitis y del virus y tal cual, pero yo no tuve conciencia nunca de, ay, tengo un hermano que no hace lo que hace todo el mundo, ay, tengo un hermano que está. Y además tampoco tengo en ningún momento la sensación de haber vivido un drama. No hubo drama, hubo una situación que ocurrió y que al final se pusieron manos a la obra y que se sacó lo mejor que se pudo, ¿no? Pero no hubo nunca un drama, ni ay, qué pena, mira, y si no nos hubiese pasado esto, y fíjate tú, qué desgracia y tal. No, era Pablo, ¿no? Entonces, pues, había que hacer lo que había que hacer, ¿cierto? Padre, madre y hermanos, le dimos lo que pudimos, Él nos dio lo que somos. Tú dices que has recibido más de Pablo que Pablo de ti y se podía aplicar eso mismo al resto de tus hermanos. ¿Eso cómo se puede concretar? Hombre, aparte de todas estas cosas que te voy contando, que se provocan gracias a él,
Luego, el crecer un poco con vocación de servicio, yo creo que eso me ha marcado, porque yo sigo teniendo vocación de servicio. Al fin y al cabo, después me dediqué a ser abogado, que no deja de tener una cierta vocación de servicio. A mi hermano, pues, estar siempre, digamos, dispuesto a. Nosotros, cuando a él le encanta pasear en coche, como he dicho, cuando yo lo voy a La Palma, nos pegamos 6 o 7 horas en el coche, pero es lo que a él le gusta y digo, para allá que vamos. Y entonces, cuando nos íbamos sacando el carnet de conducir, alcanzábamos los 18 años, entrábamos en los turneros de paseo de Pablo y paseábamos a Pablo todos los fines de semana y algunas tardes también y tal y cual había que pasearlo, bueno, casi todas las tardes, ¿no? Y entonces él ya te cataba y decía, ya tú tienes carnet, ¿no? Entonces las llaves del coche se ponían en un mueblito a la entrada, te agarraba, te llevaba delante de la llave y te decía, venga, vamos a paseo. Y entonces ya entrabas en el... Y uno, la verdad es que al principio estaba encantado porque tú sabes que cuando sacas el carnet de conducir lo que quieres hacer es conducir. Y entonces él era el perfecto acompañante porque no se quejaba nunca. Si se te cagaba el coche 20 veces, a él le daba lo mismo. Mientras él estuviese montando el coche, yo recuerdo que además después llegaba a algunos sitios y hacía prácticas de aparcamiento para ir cogiendo y aparcaba y desaparcaba 10 veces. Él no me decía nada. Estaba ahí feliz como Qué, una perdiz, ¿no? qué Entonces, maravilla. Un copiloto perfecto. No protesta, no te dice lo que haces mal. nada. Alguna vez es verdad que si te parabas mucho tiempo en un semáforo, por ejemplo, y él estaba al lado sentado, porque a veces iba detrás, te cogía la mano y te la ponía en la palanca de cambio, ¿no? Él sabía Pero, que esa palanca servía para ir para adelante y para atrás. Lo que pasa es que ahora, cuando ocurre eso y estamos en La Palma, como el coche que cojo últimamente son eléctricos y no tiene palanca de cambio, está un poco despistado, porque no sé lo que pobrecillo, hacer. tantos cambios tan rápido no está No puede preparado. ser. Pero vamos, que yo creo que fundamentalmente en los cambios, pues eso que te digo, y luego la resiliencia, uno aprende resiliencia, sobre todo lo ves en tus padres, la capacidad para seguir y no animarse ante adversidades y hacerlo con buen ánimo, porque no hubo tragedia, no hubo otras anécdotas que yo recuerdo, pues si tus amigos salían y se iban al cine y a ti tocaba pasear a Pablo, tú no ibas al cine, así de fácil, mi hermano es lo primero. O salía de un entrenamiento, yo hacía natación en aquella época, el entrenador mío había sido entrenador de mi padre. Yo salía del entrenamiento porque mi hermano se estaba bañando en la playa. No le gustaba salir. Cuando se estaba bañando, no quería salir del agua. Entonces había que entrar a buscarlo, pero como era grandote, a ver quién lo sacaba. Pues yo que soy más grande que él, entonces cogía, salía del entrenamiento, le decía a mi entrenador, yo ya no entreno más. Él, como conocía a mi padre, decía, venga, vale, tal. Conocía además también a Pablo. Salía yo del entrenamiento, me volvía a poner la ropa de deporte, me iba corriendo desde tú que conoces Las Palmas, desde el Metropol hasta la playa del Cantero, me volví a meter en el agua, sacaba a mi hermano y ya nos íbamos todos en el coche de mi madre a casa. Pues esas cosas de decir y de vivirlo con naturalidad, sin ningún drama, yo creo que también me ha enseñado a vivir las cosas sin drama, que es muy importante. Muy bien. Bueno, Javier, no te lo vas a creer, pero llevamos ya más de 20 minutos aquí de podcast, que es como el tiempo establecido. Y además, para los oyentes, les voy a decir que Javier visita la playa todos los días. Se da un chapuzón y por el momento que hemos grabado este podcast ha tenido que cambiar el orden. Ahora, después de grabar, va a la playa a cambiar el orden. Normalmente va a primera hora de la mañana y vuelve, pero le he pedido un cambio de horario y va a ir a la playa ahora. Esto de paso así le damos envidia a los oyentes, pero es un hombre que todos los días visita la playa. Pero oye, hay días que es un pelete del demonio, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta por el tema de dos cositas muy interesantes para mí. Uno, el visitar la incomodidad. Si no te apetece hacerlo, aunque sea incómodo, yo creo que es una buena práctica para el día a día. Luego, el impacto con el frío, que al principio te quedas así un poco como, ¡no, qué frío! Pero voy con mis gafas y un tubo, ¿m? Y luego hay una biodiversidad en ese fondo marino, macho, ¿m? Que es impresionante. Hay una cantidad de pescaditos y entonces estar en esa ingravidez, en ese silencio y viendo animales salvajes, porque al final uno dice, no, un lobo, un no sé qué, no sé cuánto. Oye, y un sargo, un guelde, ¿cómo se llama? Una vieja, las famosas viejas de Canarias, que hay montones. Esos también son animales salvajes, ¿no? Entonces, ese contacto con la naturaleza, cuando sales es como que estás más en paz y en comunión con el mundo, ¿sabes? Algo así. Entonces, por lo menos eso es lo que yo me hago en mi cabeza, ¿sabes? Que yo... Te iba a pedir un mensaje final, pero no hace falta porque nos lo acabas de dar. Así que muchas gracias, Javier. Mira, ya estoy empezando a escuchar la canción que te he preparado, la estoy oyendo venir, o sea que me voy a callar para que podamos escucharla los dos.
y luego la comentamos a ver qué te ha parecido. No, a mí todo lo que tú hagas me parece fantástico, Julio. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. Me dicen pionero por saludar al sol mañanero, innovador por romper las reglas del juego. Un café, un bañito en el mar y buena compañía. Sin tragedias, sin temores, sin lloreras. Trabajando donde quiero, con el mundo por oficina. Miramos a Pablo con cuidado, aprendimos de sus maneras. Padre y madre y hermanos, le dimos lo que pudimos, Él nos dio lo que somos. Regalo de momentos inolvidables, una vez y otra, como las olas. Pablo en nuestras vidas, recibir con alegría. Desde una isla viajamos, buscamos respuestas que en Pamplona encontramos. Tras las nubes y el frío del norte apareció Manolo Martínez Laje. Pablo empezó a mejorar, nació una gran amistad. Dos familias, dos ciudades, de Las Palmas a Pamplona. Uno tras otro fuimos a estudiar, sin perder nunca de vista a Pablo Máximo, el de verdad. Pablo en nuestras vidas, recibir con alegría. Un equipo de voluntarias se prestaron, de Pablo recibieron la recompensa, el cariño y el recuerdo de los años. Hoy siempre están presentes, un paseo a pie o en coche, copiloto inestimable, inocencia que habla sin hablar, que te saca los colores sin mirarte. Cambias la vida para bien, sin pedirlo, poco a poco. Pablo en nuestras vidas, recibir con alegría. Qué pasada, tío. Ya. Es el auténtico Bruce Springsteen, ¿eh? Esto, cantando sobre mi hermano. Jamás lo hubiese pensado yo que Bruce se animaría, ¿no? Pero qué bárbaro, qué bárbaro. Ya, te ha quedado fenomenal. La verdad es que don Julio Pérez Tome Román, es que tú sabes que en mi casa tú eres Julio Pérez Tome Román, todo seguido, ¿eh? Siempre. Yo siempre me refiero Claro. a Tome Román. Y entonces todo el mundo ya, pues no dejas de sorprenderme, ¿eh? Con tus cosas, con tus ideas.
No te creas que no me ha costado que vinieras al podcast. Te sorprendía tanto que no te acababas de animar. Pero bueno, que la sigue, la consigue. Exactamente, y tú eres de eso. La verdad es que tú eres de eso y ya me lo has demostrado a lo largo de los años. Pues nada, me encanta que te haya gustado tanto. Espero que le guste a Pablo para empezar, a tu madre, a tus hermanos, a las colaboradoras del equipo este de masajes de tu hermano. Que estaban pendientes, porque hablé con alguna de ellas, estaban pendientes de cuándo se estrena. Y ya me ha preguntado alguna. Y esto ya llega al mes de julio. Hasta el mes de julio está todo planificado y reservado. Pero Además, bueno, es la isla, el archipiélago, tiene que sonar todo ese como podcast. tiene que ser, como tiene que ser. Además, siendo tu mes, doble alegría. Pues claro, ¿por qué te Mes crees de que julio, en tu mes, es lo cuando... he provocado que esto saltara al mes de julio para que tuviera más resonancia? Todo un detalle, todo un detalle. Perfecto, pues nada, nos despedimos ya porque claro, el tiempo pasa y se alarga y se alarga. Ahora la gente que pueda disfrutar escuchándolo, la canción, y como siempre, animo a que los oyentes animen a otros amigos suyos a que escuchen en las 5 plataformas en las que estamos, en las de podcast. O sea que si uno no está en Spotify, que se vaya a iVoox, si no está en iVoox, que se vaya a Apple Podcast, en YouTube o en la que quiera, porque allí nos encontrará. En Ahora Dilo Cantando. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio, y audiencia. Ahora dilo cantando. Todos tenemos mucho que decir. Te lo contamos así.